Un nuevo día iluminó al Jin. Shahryar lo pasó en la Cámara de Justicia, cumpliendo con sus obligaciones como sultán, sin dejar de pensar en el final de la historia de Sherazade. Un día más no cambiaría mucho las cosas, estando como estaba ella, sola y vigilada en todo momento. Al caer el sol, Shahryar volvió a sus aposentos, hizo el amor a su esposa sobre la maravillosa cama y mandó llamar a Dunyazad, que una vez más le dijo a su hermana: Hermana, por favor, continúa la historia de anoche. Y Sherazade comenzó así. La princesa Abriza estaba a punto de contarle al príncipe Shar Khan la razón por la que el rey Jardobios estaba enemistado con el rey Afridonios. Las 3 gemas extraordinarias que poseen tantas virtudes, comenzó Abriza, pertenecían a la hija del rey Afridonios y acabaron en manos de mi padre, que me las regaló a mí. Pero la historia es mucho más complicada. En este monasterio se celebra una de las fiestas de Kaisaria, que dura 7 días enteros. Durante esos días vienen hasta aquí los reyes cristianos de todas las comarcas, y también los nobles y los grandes comerciantes, con sus mujeres e hijas, y comen y bailan desde el comienzo del día hasta el fin de la noche. عرفت انت مين وانا مين ورجعت بعد شو وحنين ورجعنا نتقابل من قلبي خد قابل انا عارف ان بعدي مستحيل تقدر عليه وان انت جاي تاني حتى بعد ايه معقول قلبك انت ينسى قلبي هوا لا 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 اظنه انا عارف ان بعدي مستحيل تقدر عليه وان انت جاي تاني حتى بعد ايه معقول قلبك انت ينسى قلبي هوا لا 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 اظنه انا اتعلم بقى وما تتعبنيش بقى سلم وكفايه حبيبي لو ناوي على الحيره والعند هتتعب ويايا لو كنت نسيت انا مين قلبك وعينيك فاكرين انا اللي بعني مره عمري ما ابكي في يوم عليه انا اللي يشترينا بحياتي واشتريه لكن يوم حبيبي ويوم هتلعب بالهوا لا 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 يا حبيبي انا لو جاي مشتاق وتعبت فراق ونويت ترجع لينا لو جاي قريب وحبيب وعايزنا نشيلك في عينينا اتغير من جواك وتصالح ويا هواك وانا عيني قلبي عقلي روح عمري كله ليك حياتي واللي باقي من حياتي بين ايديك لكن لو انت جاي عشان فاكرني دوا لا 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 اظنه
Un año estuvo en la celebración la hija del rey Afridonios, y al cabo de la semana decidió volver a Constantinia por Bar. Nada más zarpar, un viento contrario los desvió de su ruta y les llevó a encontrarse con una nave a Frangí, que llevaba 50 hombres de la isla de Cafur, forrados de hierro y armados hasta los dientes, ansiosos de encontrar un buen botín. Los piratas no dudaron en abordar el barco en el que viajaba la hija del rey Afridonios y remolcarlo con sus ganchos hacia sus tierras. Pero la providencia hizo que se encontraran con una tormenta que los devolvió a las costas de Caisaria, donde nuestros hombres mataron a los renegados y recogieron el botín. Esos hombres le ofrecieron a mi padre las 60 mujeres que dejaban en la nave y algunas joyas como regalo, y se quedaron el resto. Mi padre escogió las 10 muchachas más bellas y repartió a las otras 50 entre su séquito. De las 10 más hermosas, eligió a 5 y se las envió al rey Omar al-Nimán como muestra de su alianza, junto con sederías, paños y bordados griegos. Entre esas 5 mujeres se encontraba la mismísima hija del rey Afridonios. Mi padre no lo supo hasta que recibió una carta suya culpándole por su ofensa. En ella, el rey le decía que tenía que devolverle a su hija intacta e íntegra, o se convertiría en nuestro enemigo y tendríamos que sufrir su terrible ira. En cuanto mi padre leyó la carta, se quedó perplejo y muy alarmado, porque no había posibilidad de devolverle a su hija intacta e íntegra. Todos sabían que el rey Omar al-Nimán había tenido descendencia con su concubina Safia, que era la hija del rey Afridonios. Mi padre no pudo hacer otra cosa más que escribirle exponiéndole la situación y disculparse 1000 veces por lo ocurrido, jurándole que él no sabía quiénes eran las muchachas cuando las regaló. El rey Afridonios montó en cólera al enterarse de que su hija era esclava de un rey musulmán, que la había mancillado sin siquiera casarse con ella, y juró urdir una venganza de la que hablaría todo Oriente y todo Occidente. Entonces mandó al rey Omar ricos presentes de la mano de sus embajadores, que le pidieran ayuda para guerrear contra los rumís. Pero en realidad solo era una treta para traerle a este país y emboscaros a ti y a tus 10.000 jinetes. Ahora debes buscar a tus hombres y volver con ellos a Bagdad antes de que os cojan los soldados de Constantinia. Sarkán escuchó con atención esas palabras y besó la mano de Abriza. Señora, Alá te ha puesto en mi camino para que seas mi salvación y la de mis compañeros. Partiré de inmediato, pero tú no estás segura aquí. Vamos a por mi caballo y partamos juntos a Bagdad. Debo hacer algo antes de ir contigo, y tú debes partir de inmediato, le dijo Abriza. Ve a tu campamento y haz que los enviados del rey Afridonios confiesen sus verdaderas intenciones. Yo te alcanzaré dentro de 3 días y entraremos juntos en Bagdad. Con los ojos llenos de lágrimas, se fundieron en un apasionado beso, tras el cual Sarkán salió del monasterio, montó sobre su negro corcel y se alejó al galope. El príncipe cabalgó por el bosque hasta que divisó a lo lejos un claro y en él a 3 jinetes. Sarkán desenvainó su espada mientras se acercaba a ellos, dispuesto a luchar, cuando reconoció a su visir Dandán y a otros 2 emires de su séquito. Le contaron que llevaban días buscándole desesperados, y él le relató lo que le había ocurrido, desde que conoció a la princesa Abriza hasta que ésta le habló de la traición que tramaban los embajadores del rey Afridonios. Los 4 volvieron al campamento y lo encontraron tranquilo, pero los embajadores de Constantinia habían desaparecido. Es probable que hayan aprovechado mi ausencia para escaparse y avisar a su rey de nuestra localización, dijo Sarkán. Así que recogieron apresuradamente y partieron hacia Bagdad. Se detuvieron cerca de la frontera para repostar y descansar un poco, tras lo que Sarkán ordenó reanudar la marcha a Dandán y al grueso de sus hombres, quedándose allí con los 100 mejores jinetes. Ellos partieron un día después que el resto y cabalgaron 5 kilómetros hasta llegar a un desfiladero muy angosto, situado entre 2 altísimas montañas. Al otro lado del desfiladero pudieron ver una densa polvareda que avanzaba rápidamente hacia ellos. Cuando se disipó, aparecieron ante ellos 100 jinetes con sus cotas de malla y sus viseras de acero, que les gritaron: «¡Rendíos, musulmanes! Si no lo hacéis, vuestras almas no tardarán en abandonar vuestros cuerpos».
«Perros cristianos», bramó Sarkán, rojo de ira. «Habéis atravesado nuestras fronteras y pisado nuestro suelo, ¿y os atrevéis a amenazarnos? Estáis locos si creéis que os dejaremos escapar y volver a vuestro país». Bagdad, la ciudad en la que reside el rey Omán al-Neman, está en Irak. Irak es mayoritariamente islámica. Sin embargo, el reino de Caisaria, en el que gobierna el rey Jardobios, se encuentra en Grecia, país de cristianos ortodoxos. Musulmanes y cristianos se han enfrentado en numerosas batallas en nombre de la religión a lo largo de toda la historia. En esta, en concreto, lo hacen azuzados por Afridonio, rey de Constantinopla y cristiano. En el siglo IV, Constantino I el Grande tuvo una visión la noche justo antes de la batalla del puente Milvio. Se soñó una cruz ardiente en el cielo y una voz que le decía: «En este signo conquistarás». Al día siguiente se levantó y mandó grabar una cruz en todos los escudos de sus soldados, consiguiendo la victoria. A partir de entonces y durante 25 años, Constantino desmanteló la religión politeísta romana y convirtió toda la ciudad de Constantinopla al cristianismo, tal y como se le había dictado en el sueño. Unos siglos después construyó la gran catedral de Santa Sofía, que sirvió de templo a los cristianos hasta que los otomanos conquistaron la ciudad en 1453, convirtiéndola en mezquita. Este precioso monumento llevaba 86 años como museo hasta que en julio del año pasado volvieron a escucharse rezos islámicos al volver a utilizarse como mezquita. Con un grito de guerra, Sarkán se lanzó a la batalla a la cabeza de sus guerreros. En un momento, los 100 jinetes musulmanes cayeron sobre los 100 jinetes alfangís, y ambas masas se mezclaron. De pronto, todo se llenó del sonido del acero al chocar contra el acero y del relincho de los caballos al caer pesadamente sobre sus adversarios. El combate duró hasta la noche, cuando los dos bandos se retiraron a descansar. «Compañeros», exclamó el príncipe, «he luchado en muchas guerras y no había visto hombres tan intrépidos y esforzados como estos adversarios». «Y es cierto», dijeron los soldados, «y su jefe es el más admirable de todos. Cada vez que derribaba a uno de los nuestros, se apartaba librándole de su muerte». Sarkán contó sorprendido a sus hombres y descubrió que allí estaban sus 100 jinetes y ninguno había sido herido de gravedad. Y cavilando sobre ese magnífico hecho, durmiera. Al salir el sol, Sarkán montó sobre su caballo y les dijo a sus guerreros: «Ayer pude ver que los enemigos nos igualan en número. Hoy formaremos en fila y saldremos uno a uno hacia ellos. Después, cada uno invitará al más valiente a un combate singular. Lo mismo harán los siguientes. Así, cada uno de nosotros luchará solo contra un enemigo». Así lo hicieron. Uno de los jinetes de Sarkán salió de las filas, espoleó a su caballo hacia el enemigo y gritó: «¿Hay en vuestras filas algún campeón lo bastante intrépido para luchar conmigo?». Apenas había pronunciado esas palabras cuando salió de entre los cristianos un jinete completamente cubierto de hierro sobre ropas de seda y oro. Montaba un caballo alazán y su cara sin velo dejaba ver unas mejillas sonrosadas. Enseguida se lanzó contra él y con un rápido bote de lanza le tiró de la silla y lo obligó a rendirse. Luego se lo llevó preso entre los gritos de júbilo de los cristianos. Enseguida salió de las filas otro cristiano respondiendo al reto del jinete musulmán, y la lucha no tardó en terminar con la victoria del cristiano, y así siguieron combatiendo uno tras otro,
terminando siempre con la derrota de un musulmán. Al caer la noche, ambos bandos se retiraron a descansar. Los cristianos habían tomado prisioneros a 20 musulmanes. Sarkán y sus hombres durmieron pensando en lo extraordinario de aquel asunto. A la mañana siguiente, Sarkán montó sobre su caballo y les dijo a sus guerreros: «Hoy avanzaré yo solo y retaré al jefe de los cristianos». Sarkán avanzó por el campo de batalla al tiempo que lo hacía el jefe de los cristianos. Él llevaba una clámide de raso azul que flotaba por encima de la cota de malla, sobre la que refulgía una cara de niño, hermosa como la luna, saliendo por el horizonte oriental. Con mejillas frescas y sonrosadas, sin nada de pelo, montaba un caballo negro con una estrella blanca en la frente y blandía una espada de acero que brillaba al sol de la mañana. «Príncipe Sarkán, hijo de Omar al-Nimán», le dijo cuando estuvieron frente a frente, «¿estás preparado para luchar conmigo? Porque este será un duro combate. He pensado que es justo que quien venza tome como prisioneros a los hombres del otro». Sarkán lanzó su corcel contra el cristiano sin siquiera responder. Chocaron uno contra el otro como lo haría el mar embravecido contra un acantilado de roca. El musulmán atacaba con el corazón lleno de rabia, como el de un león enfurecido, mientras que el cristiano se limitaba a tocar las zonas descubiertas con el regatón de su lanza, como si no quisiera herirle. Así continuaron luchando hasta que cayó la noche, y cada uno se retiró con los suyos. Al día siguiente volvieron a luchar del mismo modo y con idéntico resultado. Pero al tercer día, en medio del combate, el hermoso cristiano tiró de las riendas de su caballo en medio de la galopada, haciendo que se encabritara, y cayó al suelo de forma tan natural que parecía como que era lo que había querido hacer. Sarkán saltó del caballo y se abalanzó sobre su enemigo con la espada levantada, dispuesto a atravesarlo, cuando el cristiano exclamó: «¿Es así como actúan los héroes? ¿Y cómo tratan a las mujeres?». Tras decir esto, Sherazade enmudeció de nuevo. ¿Y qué pasa entonces, hermana? Esa ya es otra historia, don Yasad. Te contaría qué pasó si esta noche pudiera alargarse, pero está despuntando el día y mi destino ha de cumplirse. Cuida de padre y sed felices. Y tú, esposo mío, ven a la cama conmigo y vamos a soñar juntos hasta que llegue la hora. Y si os ha gustado este vídeo, dadnos un like.